pediátrica de la FUCS. Por cuestiones de red voy a estar apagando la cámara y espero que cualquier duda o inquietud la podamos resolver al final de la charla. Como generalidades del tema vamos a tener en cuenta que el sistema urinario y el sistema genital se van a estar desarrollando a partir de la cresta mesodérmica común y vamos a tener en cuenta que ellos se pueden estar dividiendo en dos componentes distintos, la parte urinaria y la parte genital. Sin embargo, pues ambos van a estar desembocando en lo que sería la cloaca y vamos a tener en cuenta que tienen una relación íntima bastante cercana. Adicionalmente, pues vamos a tener en cuenta su origen, que sería, como ya lo mencioné, el mesodermo intermedio, que estaría ubicado a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. Y al inicio del desarrollo, pues vamos a tener en cuenta que precisamente, pues este sería el punto de inicio y el punto de partida, la cloaca. Entonces, iniciaremos hablando un poco sobre el sistema genitourinario. En el embrión, nosotros vamos a tener tres sistemas renales primitivos de importancia que quiero que tengamos presentes. El primero o el pronefros, que sería primeramente pues la parte renal que va a estar involucionando la parte más primitiva del riñón. El segundo, que sería el mesonefros, este va a aparecer a la cuarta semana de gestación y va a tener importancia porque va a constituir el conducto de Wolf, que es el encargado de participar en la formación del aparato genital masculino y de la yema uretral. Y el metanefros, que va a ser el riñón definitivo, y qué tal, pues va a ser como tal el esbozo de lo que nosotros vamos a encontrar en la parte anatómica final al momento del nacimiento. Estos sistemas van a estar originándose de manera superpuesta y se van a estar originando de manera cráneo-caudal. Hay que tener en cuenta que también pues nosotros vamos a encontrar que estos orígenes pues son de importancia para que podamos encontrar posteriormente cómo se van a estar ubicando y cómo se van a estar desarrollando cada uno según las semanas de gestación que se esté presentando en el menor. Entonces, hablando un poquito de cada uno de estos sistemas, encontraremos la parte primitiva que sería el pronefros, y como ya lo mencioné, pues es la parte más vestigial importante de todo este punto. Vamos a tener en cuenta que se va a estar componiendo de 7 a 10 grupos celulares y que se van a ubicar en la región cervical. Poco a poco, pues él va a estar formando los nefrotomas. Vamos a tener en cuenta que precisamente, pues estos van a ser los más importantes en cuanto a lo que van a estar originando los primeros túbulos y que conforme, pues, la formación me van a estar llevando al conducto mesonéfrico. Para la cuarta semana, este va a tener una desaparición completa y vamos a estar dando origen ya a la siguiente parte que sería el mesonefros y ya lo que sería el metanefro. Pero para tener en cuenta, pues vamos a empezar desde la parte cefálica hasta la parte caudal. En cuanto al mesonefros, pues vamos a estar teniendo en cuenta que este se encuentra más o menos en los segmentos torácicos superiores y L3. Él se va a estar alargando con rapidez, va a estar formando una forma en asa, tipo en S, y va a adquirir una red de capilares que se van a estar desarrollando conforme pasa el tiempo para llegar a ser el glomérulo en su extremidad medial. Entonces vamos a tener en cuenta que pues a la parte medial sería este glomérulo y posteriormente vamos a tener una formación que va a estar envolviendo de manera externa y que me va a estar dando origen a la cápsula de Bowman a futuro. Ambas estructuras pues me van a estar llevando a generar finalmente el corpúsculo renal. Finalmente vamos a tener al metanefros, este precisamente pues va a tener el desarrollo del riñón permanente y pues para que nosotros lo podamos entender lo vamos a estar dilatando en dos partes muy importantes. La primera sería precisamente la relación en cuanto a la masa metanéfrica y la segunda el brote o la yema ureteral. Hay que tener en cuenta que esta yema ureteral es un divertículo, es una evaginación en donde nosotros vamos a tener en cuenta que va a estar surgiendo el conducto mesonéfrico cerca a la entrada de la cloaca. Este me va a estar ayudando a formar la parte metonefrogénico que va a estar derivando de la parte caudal del cordón y que precisamente me va a estar dando en lo que sería la longitud y posteriormente el tallo y la unión de la yema. Y en esta yema lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que a futuro se va a estar convirtiendo en la parte uretral. Entonces hay que tener en cuenta que esta yema me va a estar penetrando en la mesa metanéfrica, se va a estar dilatando y me va a estar formando la pelvis. ¿Cómo lo va a hacer?
En la parte medial me va a estar generando los cálices mayores craneales y caudales que conforme pasa el tiempo se van a volver los túbulos colectores y finalmente se van a volver las pirámides renales. Y en la parte proximal, estos mismos túbulos van a estar evolucionando generando la cápsula de Bowman. De esta manera, nosotros vamos a estar generando a futuro también una conexión con la zona distal que me va a estar dando origen al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. De esta manera, ya estamos viendo cómo vamos a tener los esbozos del sistema colector y del sistema excretor. Pero veámoslo más a fondo. Entonces, en el sistema colector, como ya lo mencionamos, nosotros vamos a tener que tuvimos este alargamiento, esta formación en la parte de forma de S, poco a poco esta yema se va a estar dividiendo y va a estar generando lo que sería las pirámides y la cápsula. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que precisamente todo esto me va a estar llevando a la diferenciación de las funciones. Entonces, en la parte distal, como lo mencionamos, vamos a tener las pelvis, los cálices y todos estos grupos de células mesenquimatosas que al final pues me van a estar ayudando a generar toda la absorción y posteriormente la filtración para que ahora se una con el sistema excretor y podamos hacer toda la formación y la función netamente fisiológica que conocemos de la parte renal. Hay que tener en cuenta también que esta porción me va a estar ayudando a que nosotros podamos tener procesos mucho más avanzados. Y conforme vamos a tener todo el crecimiento y el alargamiento, primero de este tubo y después este doblamiento del mismo, a nivel medial, pues vamos a tener el alargamiento, la formación de las asas, la unión de estas mismas y vamos a estar viendo cómo poco a poco pues vamos a estar teniendo los esbozos de nuestro riñón propiamente formado. Al final, pues vamos a estar teniendo que ellos se van a estar desarrollando en la pelvis, pero van a estar apareciendo poco a poco con un ascenso en el abdomen que va a tener pues como crecimiento fetal localizándose posteriormente en región lumbar y en región sacra. Y con este ascenso, pues vamos a estar teniendo también que se va a estar favoreciendo lo que sería ya la ubicación final para poder hablar un poco de esta vascularización. Entonces, ya que nos encontramos muy bien localizado en la parte lumbar, pues vamos a estar encontrando que vamos a tener una relación muy estrecha con las ramas pélvicas de la aorta. Pero igualmente, pues vamos a estar encontrando cómo poco a poco, pues inicialmente vamos a estar hablando de una irrigación primitiva de la aorta y conforme pasan las semanas de gestación, poco a poco, pues las arterias de la aorta abdominal van a estar irrigándose también con arteriolas, ya directamente con su conexión propiamente hacia la parte vascular, que al final pues me va a estar llevando a que estos vasos inferiores, inicialmente primitivos, puedan desaparecer y dejen el esbozo de lo que ya sería las arterias renales accesorias que nosotros conocemos en la parte anatómica. Así, pues vamos a lograr ubicar finalmente estos riñones en la región lumbar entre T12 y L3, siendo el derecho ligeramente más inferior por la presencia del hígado. En cuanto a todo este proceso, va a estar regulado por parte del gen WT1. Esto es importante porque va a tener una relación directamente en el epitelio mesénquima en cuanto a la yema ureteral y el mesénquima metanéfrico que vimos al inicio de esta charla. Este gen pues va a tener la posibilidad y me va a estar llevando a responder adecuadamente a la inducción que va a estar activando la yema ureteral. Y conforme pasa el tiempo, pues vamos a estar viendo también que nosotros vamos a encontrar que este mesénquima en formación después de la semana 8 a la semana 20 me va a estar produciendo hormonas, factores de crecimiento y gonadotrofinas en las cuales nosotros vamos a aumentar este crecimiento, la ramificación de la yema ureteral. También le vamos a estar ayudando a que este epitelio ureteral pueda estar proliferando y también pudiéramos estar ayudando a regular y a mantener la expresión del WT1. Así que si lo vamos a estar analizando, realmente es como un círculo vicioso en el cual él va favoreciendo poco a poco para que éste pueda llegar a su máxima función. Durante este proceso, pues también vamos a encontrar que vamos a encontrar la funcionalidad del tejido, como por ejemplo la laminina, que es propiamente de este epitelio renal, y el colágeno tipo 4, que también se va a estar ayudando en la estimulación de este gen, en donde vamos a encontrar pues que ellos van a estar aumentando su función después de la semana 20, van a aumentar la expresión y las moléculas de adhesión me van a estar ayudando a la consolidación final en la forma de los túbulos. Hablemos ahora un poco de la parte vesical.
Entonces, vamos a tener en cuenta que en este punto, pues nosotros vamos a encontrar una formación que se va a estar originando aproximadamente entre la cuarta y la séptima semana de vida y vamos a encontrar precisamente pues que esta se va a estar originando por la cloaca. Entonces, la cloaca es la estructura primogénita que va a estar dividida por un septum que va a ser llamado el septum o el tabique urorectal y urogenital. Entonces vamos a encontrar que él me va a estar dividiendo lo que sería el canal anorrectal, que posteriormente se va a volver el ano y el recto, y posterior también el seno urogenital. En este seno nosotros vamos a estar encontrando que en la parte anterior vamos a estar pues presentando directamente la vejiga urinaria, sobre todo anterior y superior, y esta inicialmente pues se va a estar continuando por lo que sería la alantoides, que a medida que pues esta se va a estar obliterando conforme nosotros vamos a estar teniendo primero la protrusión y luego el ingreso de las asas intestinales según la formación de todo este tracto, pues vamos a encontrar que se va a estar fibrosando, va a quedar dando origen el uraco y este me va a estar conectando el ápice de la vejiga con el ombligo. Ya posteriormente, cuando tenemos la formación y ya pues los esbozos de lo que sería la adultez, vamos a encontrar pues que esta sería el ligamento umbilical mediano. En cuanto a la vejiga, también es importante que nosotros tengamos en cuenta dos partes. La primera, como ya lo mencioné, que sería este uraco, que sería el ligamento mediano en el adulto, y la segunda sería los ductos mesonéfricos caudales y el músculo liso de la vejiga que se van a estar originando pues de este mismo mesodermo esplácnico. Entonces hay que tener en cuenta que estos dos últimos son de importancia porque me van a estar generando la mucosa del trígono de la vejiga, que es de importancia para que se pueda ligar con los ductos mesonéfricos caudales y podamos estar mirando muy bien cómo posteriormente se va a estar reemplazando por tejido endodérmico, ese va a ser su origen definitivo y vamos a encontrar pues finalmente su funcionalidad, en donde vamos a ayudarnos y acoplarnos con lo que sería precisamente la facilidad muscular para que ella pueda retener y pueda igualmente ayudar en lo que sería la salida o el empuje de la orina y también cómo pudiera estarse posteriormente analizando o más bien enlazando con sus funcionalidades enlazadas con la parte pues ya reproductiva y en conjunto con los ureteres. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener pues dos diferencias en lo que sería ya a nivel de la uretra y lo vamos a estar encontrando en dependencia de cuál sería el género que se está formando, o sea, cuál sería el género de nuestro embrión. Entonces vamos a tener en cuenta que la uretra masculina pues más que todo va a ser como la que más compleja pudiera llegar a ser en la formación porque va a tener una división anatómicamente diferente en tres porciones. La primera sería la prostática, la segunda la membranosa y la tercera la esponjosa, o también conocida como la peñana. Entonces vamos a tener en cuenta que estos pues se van a estar desarrollando de la porción estrecha del seno urogenital que se encontraría precisamente debajo de lo que sería la vejiga urinaria y vamos a ver cómo, perdón, y vamos a ver precisamente cómo va a tener dos orígenes diferentes. En la parte proximal vamos a encontrar pues cómo se va a relacionar directamente con la vejiga, por ende pues esto también sería endodermo. Sin embargo, la zona distal se va a estar favoreciendo por células ectodérmicas según la migración de las células de la cresta miliar, en donde vamos a encontrar que ya esta parte pues tendría un origen ectodérmico y se va a relacionar también con la formación posterior de lo que sería la aparición de órgano genital externo tipo pene del glande y precisamente la sensibilidad y toda la parte neurovascular. Y hablando un poco de la uretra femenina, pues vamos a tener más que todo pues una división que sería en dos tercios y un tercio. La primera parte, que sería la mayor, pues va a derivar de lo que serían los ductos mesonéfricos, que ya vimos el origen inicialmente, y este último, en menor instancia, a diferencia de lo que sería la uretra masculina, que sería el inferior, pues va a derivar del seno urogenital. Entonces, ahorita vamos a estar viendo muy claro cómo estaría la parte de los uréteres. Entonces, vamos a encontrar muy bien en esta partecita cómo nosotros vamos a estar encontrando pues en subimágenes la uretra femenina y la masculina.
Entonces vamos a estar viendo cómo se forma la vejiga con su uretra, cómo vamos a estar teniendo bien lo que serían los esbozos de la parte de los conductos mesonéfricos directamente y metanéfricos en la parte distal, que van a estar dando pues a futuro la relación con los riñones y cómo vamos a estar asociándolo con lo que serían más adelante los conductos de Wolf, teniendo en cuenta que en la mujer, pues este va a desaparecer y se va a estar reemplazando por el conducto de Müller, que lo voy a explicar mucho más adelante, y también pues va a tener enlace y va a estar dándose al mismo tiempo en cuanto a lo que sería el desarrollo del sistema reproductor, en este caso de la mujer. En la otra imagen nosotros vamos a estar viendo muy bien la parte de la vejiga masculina con su uretra, en donde vamos a tener precisamente pues las tres partes, porción prostática, membranosa y esponjosa, en donde vemos cómo esta va a tener pues una desembocadura en los conductos deferentes, eyaculadores y demás. Pero más que todo, no se preocupen que lo vamos a estar hablando muy bien en lo que sería formación directamente de la gónada. Misma imagen en donde podemos ver la diferencia, cómo ellos posteriormente a que ya tenemos la desaparición del pronefros, del mesonefros y la parte final del metanefros, se va a estar quedando esta porción en la parte caudal y va a estar pasando después de las 20 semanas de gestación a convertirse en la vejiga, en el uraco y ya directamente pues digamos en unión con lo que serían los ureteres y con los gametos o con lo que serían las gónadas según el género que tengamos en ese feto. Pudiéramos ya con toda esta alteración tener alguna parte anormal en toda esta parte anatómica que pudiera llegar a ser quistes, senos y fístulas del uraco. Como tal, pues ya vimos el origen de este, entonces sería pues la persistencia, ya sea parcial o total, de esta alantoides que tuvo una alteración al momento en el que tuvo que hacer la fibrosis y que quedó permeable conectando pues directamente con la parte umbilical, con la parte del ombligo. Entonces, lo vamos a estar dividiendo, si pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, una permeabilidad completa, si pudiera ser parcial, si fuera distal o si fuera proximal. Sin embargo, pues esta no es como tal la temática de esta exposición, pero hace hincapié en que pudiéramos entender el porqué de su origen. Ahora vamos a estar hablando del sistema genital. Entonces, este sistema pues va a estar constando de lo que sería las gónadas sexuales primitivas, los conductos genitales y los genitales externos. Entonces, hablando un poco, pues vamos a estar encontrando inicialmente lo que sería pues que la parte genital se va a estar desarrollando a partir de lo que sería el gubernáculo o el tubérculo genital. Hay que tener en cuenta que este pues va a ser como la parte indiferenciada y que nosotros hasta la octava semana aproximadamente pues no vamos a tener ninguna diferenciación. Así que va a ser el mismo origen embrionario. De este tubérculo genital vamos a encontrar también lo que sería posteriormente un enlace con la formación de los pliegues genitales, en los cuales pues vamos a tener un origen de proliferación de epitelio mesenquimal subyacente, en donde pues primero nosotros solamente vamos a tener un alargamiento de este y conforme tenemos directamente ya posterior un enlace en la parte de expresiones génicas, pues vamos a estar viendo cómo se van a estar diferenciando. Sin embargo, pues igualmente van a estar siendo un agrandamiento de esta, una hinchazón, luego una canalización y poco a poco una fusión entre cada uno de ellos para que finalmente tengamos esta parte pues de genitales externos que conocemos anatómicamente. Entonces, ¿qué genes están envueltos en estos? Más que todo, el gen SRY, el cromosoma Y, es el que me va a estar ayudando a determinar directamente la funcionalidad y la parte pues de la diferenciación entre mujeres y hombres. Entonces, si hablamos de que este se encuentra en el cromosoma Y, pues sabemos que cuando se encuentra presente, que hablamos de un género masculino, pues se va a estar expresando y esto pues me va a estar dando origen al porqué de la diferencia. Ya si nosotros llegamos a tener una ausencia de este, porque tenemos pues un género femenino, vamos a tener en cuenta que no va a estar dándose esta interacción genética o génica de este gen y directamente pues lo que se estaría haciendo es una hipoexpresión y por eso la diferenciación entre la fusión ya posteriormente de los pliegues que estuvimos hablando previamente. Entonces, ya hablamos un poquito de la parte génica, hablemos muy bien de lo que serían las gónadas y de la parte celular.
Entonces, ya, pues lo más importante, y por eso lo dejo como en negrilla, para que se pueda formar esta gónada, pues vamos a tener tres puntos importantes o tres orígenes: las células germinales primitivas, el mesénquima ventromedial del mesonefro y el epitelio celómico sobre el mesénquima. Sin embargo, la migración más importante sería la de las células germinales primitivas. Vamos a tener en cuenta que estas surgen del epiblasto y ellas pues lo que me van a estar haciendo es una migración por toda la línea primaria en donde van a estarse localizando a nivel del mesenterio dorsal, del intestino posterior, en donde me van a estar ayudando a que se pueda estar haciendo una penetrancia desde el mesénquima ventromedial, en donde entran en conjunto y lo que me van a estar haciendo es la formación de cordones sexuales primitivos. Estos cordones pues van a ser tanto presentes como en la parte femenina como en la parte masculina, y ya con la relación de los genes que acabamos de mencionar, pues se pueden llegar a expresar o a hipotrofiar. En este punto, pues, ¿qué pasa? Que si estas células no llegan a hacer la migración, como lo vemos en este proceso, no llegan a hacer adecuadamente la migración y se van a estar ubicando en este mesenterio, pues nosotros vamos a tener o gónadas que no se van a desarrollar o gónadas que van a ser rudimentarias. Así que pues son bastante importantes en todo esto porque cuando entran en contacto con el mesénquima ventromedial van a generar un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada y su maduración. Ahora pues vamos a tener en cuenta, bueno, en qué punto se va a estar generando la diferenciación. Lo más importante es que recordemos cromosoma Y, el gen SRY. Entonces ya generamos los cordones sexuales que se tuvieron a partir de este contacto de las células con este tejido ventral. Entonces vamos a estar viendo cómo ya se formaron los túbulos seminíferos y pues el retel testis. Entonces vamos a tener en cuenta que directamente, pues vamos a partir de la parte indiferenciada y vamos a estar viendo cómo aproximadamente después de la octava semana de gestación, pues ya esta parte del gen se va a estar expresando en mayor medida, por lo que se va a estar activando y vamos a estar provocando que los cordones sexuales previamente formados vayan a proliferar y ellos se vayan a convertir en cordones medulares o testiculares. Entonces, digamos que con interacción de la testosterona, que también se va a estar expresando, eh, perdón, en la semana 8, pues vamos a estar viendo cómo vamos a originar los conductos de Wolf que me van a estar ayudando a generar finalmente los conductos deferentes. En cuanto a la parte femenina, pues lo que vamos a estar encontrando es que directamente, como tenemos embriones XX, no existe este gen SRY o va a estar muy pobremente expresado, entonces no vamos a tener pues una diferenciación adecuada, sino que vamos a terminar en la diferenciación ovárica. Entonces, en este punto, pues estos cordones que previamente teníamos antes de la octava semana se van a estar fragmentando, se van a degenerar y me van a estar formando una médula ovárica. Esta médula ovárica, pues a diferencia del testículo, va a tener y va a ser muy rica en epitelio superficial que va a estar proliferando poco a poco, que me va a estar llevando a almacenar todos estos folículos o estas ovogonias que van a ser pues la parte de gametos sexuales a futuro y que como ya pues lo podemos recordar, son directamente, perdón, son directamente pues toda la parte que nosotros tenemos de almacenamiento hasta la edad fértil de la mujer. Entonces, de esta manera pues es como nosotros vamos a poder diferenciar y tener directamente ya el desarrollo de lo que serían los gametos sexuales según hombre o mujer. Entonces, recordar la presencia del gen SRY me va a estar dirigiendo la diferenciación y en su ausencia pues me va a estar ayudando y promoviendo el desarrollo femenino. Entonces, en este punto, pues ya vimos muy bien cómo se estaría teniendo ya lo que serían los conductos mullerianos y cómo pudiéramos estar teniendo ya posteriormente la diferenciación gracias a la testosterona en células de Leydig. Entonces, ya cuando tenemos esta interacción, pues vamos a estar terminando de formar lo que serían los conductos eferentes, el epidídimo, las vesículas seminales y que se van a estar estimulando ya en el tercer trimestre con lo que sería la hidrotestosterona, que me va a estar ayudando a que estos genitales pues lleguen a tener un alargamiento y que posteriormente puedan estar teniendo ya un funcionamiento cercano a lo que sería pues en la etapa neonatal.
En cuanto al ovario, pues también estos estrógenos se van a estar liberando, esta masa que acabamos de ver cómo se llega a formar y que va a estar inducida precisamente pues por la ausencia del gen SRY, pues va a ser muy rica en hormona y realmente se va a estar expresando desde las 16 semanas, entonces vamos a estar viendo por qué ella pues va a ser mucho más proliferativa y se va a estar beneficiando más que todo también por el estrógeno. Y recordemos que en segundo y en tercer trimestre, pues nosotros vamos a estar viendo este influjo hormonal en donde se va a estar pues aumentando y van a estar proveniendo más que todo de la placenta pues de orígenes maternos, en donde vamos a generar la estimulación de los conductos paramesonéfricos que me van a ayudar a originar las trompas uterinas, el útero y los segmentos superiores de la vagina, y asimismo la estimulación de los genitales externos, labios, clítoris y los segmentos inferiores de la vagina, para finalmente pues llegar a tener una diferenciación sexual externa completa. Miremos muy bien ahora la parte testicular. Entonces, en cuanto a los hombres, pues nosotros vamos a estar encontrando a nivel prenatal, ya vemos cómo se forman los cordones, cómo se están, digamos que, madurando con las hormonas y ahora pues las capas que nosotros tan claras llegamos a tener, iniciando por la túnica albuginia. Entonces, ello se va a estar originando más que todo porque pues ya se está teniendo después de la semana octava precisamente esta proliferación y este estímulo androgénico en donde el mesénquima empieza a proliferar, se separan directamente los cordones y empezamos a incorporar diferentes capas que me van a estar rodeando los testículos y que me van a estar ayudando posteriormente a su misma maduración y a que ellos puedan llegar a estarse enlazando con los conductos que acabamos de formar para que finalmente puedan llegar a estar teniendo su ubicación final. Entonces, hay que tener en cuenta que ya estos cordones al final pues se van a estar convirtiendo en células de Sertoli, que serían los túbulos seminíferos, los cuales pues ya serían congruentes con lo que sería la maduración definitiva a nivel pues de este pequeño bebé que ya se encuentra en su tercer trimestre y pues que ya estaría teniendo funcionalidad, ya diferenciando la hormona materna con la hormona propiamente que está pues produciendo él a nivel testicular. El descenso testicular se va a estar dando hacia el séptimo mes. Este se va a estar ubicando a nivel inicialmente de la cresta ilíaca anterior. Vamos a estar viendo pues que se va a estar favoreciendo el peritoneo y este pues me va a estar ayudando porque va a generar como un hundimiento en el canal inguinal que va a ser adelante del testículo pero antes del gubernáculo. Entonces vamos a estar viendo que él poco a poco va a estar entrando al canal inguinal por el anillo inguinal, luego este gubernáculo va a estar saliendo del anillo inguinal profundo y 4 semanas posteriormente pues vamos a estar ya teniendo que el testículo va a estar llegando a ubicarse en el fondo escrotal para poder quedar directamente introducido en él. Conforme pasa el tiempo y se regulan las hormonas, pues vamos a estar influyendo en la presión abdominal que me va a estar favoreciendo para que estos pequeños conductos inguinales puedan llegar a tener pues un cierre parcial. Recordemos que podemos llegar a estar teniendo cierres totales hasta después del año o 2 años de vida, en donde pues igualmente este descenso pudiera todavía, a pesar de ya haber nacido el niño, pues terminar de hacer este proceso de la migración. También pues hay que tener en cuenta que nos vamos a favorecer también de la hormona inhibidora mulleriana, que ya vimos que nos estaría pues ayudando en lo que sería la conformación del testículo. Pero en esta última fase, cuando nosotros estamos ya en la fase abdominal del descenso, cuando se bloquea, favorece que este testículo no tenga todavía, o sea, no tenga un aumento, una perpetuación de esta migración celular, haciendo que él como tal ya pare su proceso de replicación celular y se pueda enfocar en la creación de las túnicas, los procesos vaginales, el descenso, la obliteración directamente de lo que sería pues este proceso vaginal que hace la comunicación desde peritoneo, cavidad abdominal hacia lo que sería la parte escrotal y finalmente pues su ubicación ya pues final. En cuanto a la parte externa masculina, pues vamos a estar viendo que se va a estar determinando principalmente por la acción de los andrógenos que son producidos por los testículos. Por eso primero hablamos de los testículos y luego de cómo se dio pues esta diferenciación en cuanto al alargamiento y la conformación del glande.
Entonces, cuando tenemos esta influencia hormonal, el tubérculo genital que nosotros habíamos visto previamente, que apenas estaba pues diferenciando en cuanto a si es mujer o si es hombre, pues va a estar teniendo una respuesta a este y va a estar teniendo como consecuencia un crecimiento que va a ser rápido, que va a tener un alargamiento y que se va a estar pues transformando en lo que llamamos el falo, dando origen al pene. Este falo se va a estar elongando y va a estar arrastrando consigue los pliegues que habíamos visto y conforme a esto pasa, pues vamos a estar viendo que van a tener una hendidura que se va a estar dando a nivel ventral y que nosotros lo vamos a estar conociendo posteriormente como precisamente el surco uretral. Este surco me va a estar ayudando también para que nosotros podamos estar enlazando y formando muy bien lo que serían las regiones del glande y la parte del periné y me van a estar ayudando también pues a formar esta línea media que me generaría un cierre definitivo para que pues igualmente esta estructura y los túbulos que ya logramos formar con esta revisión pues puedan llegar a ser anatómicamente viables y puedan tener posteriormente su funcionalidad, sobre todo cuando ya el niño empieza con la función, con la función de la orina o de la diuresis que se va a estar encontrando activa ya después del segundo trimestre. Ya a lo último, pues vamos a encontrar muy bien que cuando tenemos directamente esta protrusión del tubérculo, ya posteriormente empieza a generar una parte pues en donde se va a estar teniendo una invaginación que me va a estar ayudando a hacer la canalización y la formación del meato definitivo, el meato uretral externo. Y este meato se va a estar uniendo con la uretra que ya formamos previamente, la parte peniana, y va a estar teniendo ya la comunicación necesaria para su funcionamiento. En conjunto, pues todos estos procesos me van a estar permitiendo la formación total, enlazado desde la migración celular, la unión con las hormonas y también lo que sería la facilidad de poder inducir el funcionamiento de las células definitivas o finales. Ahora hablemos de la parte ovárica. Entonces, cuando estamos en lo que serían los ovarios, pues vamos a tener en cuenta que estos, pues como se está teniendo la ausencia de lo que sería el gen SRX, pues vamos a estar viendo que ellas lo que van a hacer es una proliferación. Y en esta zona, pues lo que van a estar haciendo es que estos cordones que previamente se habían instaurando van a seguir proliferando, sobre todo favorecidos por lo que serían los andrógenos y estrógenos, y me van a estar aumentando en número y en cantidad la funcionalidad para que luego estos cordones iniciales primitivos se puedan achicar y queden finalmente pues lo que sería una gónada funcional en donde nosotros tengamos directamente pues un compromiso de acumulación de andrógenos y posteriormente nos pueda llegar a estar generando el proceso de maduración de estas células que previamente pues llegaron a estar presentes. Entonces, más que todo, pues este punto es importante porque en uno los cordones que ya habíamos generado desde lo que sería el gubernáculo, pues se encontraron presentes y con este gen del cromosoma Y, pues sencillamente siguió madurando hasta que finalmente se volvieron los túbulos seminíferos. En este, él se empieza como a entorchar, empieza a proliferar y al final empieza a fusionarse con toda la hormona para finalmente ayudar en lo que sería la maduración posterior de la médula y de estos ovocitos primarios que llegamos a tener. En esta imagen es un poquito más fácil porque vamos a estar encontrando pues todo este proceso embriológico en donde estas células van a proliferar hasta la semana 15 aproximadamente, en donde ya empiezan a generar su propia mitosis y ya empiezan pues a producir ogonias. Ya dejamos de tener lo que serían los conductos y más bien empezamos con estos desarrollos de los ovocitos, que como recordamos, pues en la parte embrionaria van a tener una madurez que van a estar pasando de ogonias a la parte de ovocitos, posteriormente de hacer más o menos 600.000 eh, iniciales van a terminar siendo hasta 7 millones en semana 20 y ya pues estos terminan siendo folículos primarios que van a estar pues ubicándose en estos ovarios y quedando listos para que la mujer en la parte fértil pues ya posteriormente con el nuevo estímulo hormonal puedan llegar a tener la maduración final.
Entonces hay que tener en cuenta ya la formación y ahora miremos la función. Recordemos sencillamente que cuando estamos hablando pues de estos ovocitos vamos a tener dos divisiones importantes, lo que serían las células de la granulosa y lo que serían las células de la teca, teniendo en cuenta que en una parte pues vamos a estar viendo más que todo la parte de la folículo estimulante y la hormona luteinizante en predominio y en otras sencillamente los estrógenos. Entonces, conforme esto se acerca a la parte reproductiva, se vuelve a activar con el estímulo de lo que sería la maduración y ya pues empezarían como tal a generar luego pues la migración que nosotros sabemos que es por la ampolla y que va a estar teniendo pues el origen de una nueva vida. Ahora que formamos esta parte, pues miremos bien cómo es el descenso. Entonces, este desarrollo, pues ya vimos bien cómo se forma. Ya posteriormente, pues lo que va a estar originándose es que se va a estar conforme la elongación de este tubo inicial que nosotros llegamos a estar teniendo, pues vamos a encontrar que se va a estar localizando en la pelvis y posteriormente lo que se va a generar es una rotación lateral que me va a estar ayudando a que quede en su posición final. Gracias al gubernáculo que nosotros vimos, si recordamos en el hombre, pues este llegaba a ascender hasta que el testículo intercambiaba con él, bajaba y se quedaba en lo que sería el escroto. En esta parte, pues el gubernáculo lo que va a hacer es adherirse al útero, no se va a cortar, no va a migrar, no se va a desaparecer, solamente se adhiere y se va a quedar formando una parte caudal que posteriormente va a ser el ligamento redondo en donde nosotros vamos a tener en cuenta pues que queda suspendido el útero a través del canal inguinal y pues ya posteriormente que llega a conectar con labios mayores. Entonces, ya posteriormente también vamos a tener en lo que sería la zona craneal el origen de los ligamentos ováricos y posteriormente pues vamos a generar ya más o menos hacia el octavo mes una obliteración que me va a estar llevando a tener pues ya la ubicación final de esta parte ovárica. En cuanto a la parte de los genitales externos femeninos, lo que vamos a ver es que más que todo se va a estar dando por la influencia de los estrógenos, como lo mencioné previamente. En este punto, pues como más que todo se empiezan a diferenciar, sobre todo en la semana octava a la 12, pues el estrógeno eh, que se tiene, pues es más que todo en la primera pequeña cantidad que va a estar liberando la madre. Entonces, si lo comparamos con la cantidad tan abundante que va a estar teniendo en segundo y tercer trimestre, que es de importancia para que se pueda estar generando las contracciones, la maduración de lo que sería los gametos y las gónadas, etcétera, etcétera, pues es una cantidad mínima e ínfima. Entonces vamos a tener en cuenta que como esta parte pues no se va a tener tan influenciada y que no tenemos la parte del gen del cromosoma Y, pues vamos a tener una pequeña influencia de andrógenos que me va a estar llevando a la diferenciación en donde este tubérculo inicial pues va a tener una pequeña elongación discreta que me va a estar dando origen a lo que sería el clítoris. Y aunque este va a estar creciendo, pues realmente si lo comparamos, su desarrollo va a ser mucho menor a lo que llegamos a ver en lo que sería pues el falo en el varón. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que igualmente hay etapas tempranas en donde pues este va a poder tener un agrandamiento, sobre todo como ya lo vimos, cercano al segundo trimestre y ya a finales y sobre todo en la parte ya del neonato. Entonces, este por el estímulo hormonal pudiera agrandarse y por eso tantas confusiones, sobre todo cuando estamos realizando o están pues personal entrenado realizando una ecografía y pudiera llegar a confundirse entre si es un falo o si es un clítoris, pues que está agrandado por el estímulo hormonal. Por ello, pues es que se recomienda que las pruebas o las imágenes se realicen antes de la semana 16. Bueno, realmente no, se empiece a realizar en la semana 16 porque tenemos aquí este punto de la diferenciación, pero que no se extienda a finales de lo que sería pues el segundo trimestre para no tener este estímulo hormonal. Y hay que tener en cuenta también que pues finalmente volvemos a tener este estímulo y este flujo para que lleguemos a tener lo que serían los pliegues que se van a estar fusionando y
que me van a estar ayudando, sobre todo en la parte distal, a generar pues lo que sería este perineo. Sin embargo, esta fusión va a ser incompleta y hay que tener en cuenta que este cierre va a empezar de cefálico a caudal y que en la parte media va a quedar, digamos, parcialmente cerrado, por lo que me va a estar dando origen al vestíbulo, en donde va a desembocar la uretra y donde vamos a tener la vagina definitiva. Entonces, en conjunto, pues la ausencia de fusión de los pliegues, el menor crecimiento del tubérculo genital y lo que sería también pues la respuesta a la pobre expresión hormonal, pues me va a ser clave para poder entender la formación de los genitales externos femeninos. Vestigios del ovario y del testículo. Pues realmente como lo hemos visto, nosotros vamos a estar viendo que pues al final nosotros ya vimos muy bien cómo fue la transformación de este tubérculo genital, de los pliegues, y vimos muy bien cómo se pudo generar la canalización para poder estar haciendo los surcos vestibulares que quedan parcialmente cerrados. Sin embargo, pues vamos a estar viendo también que pudiéramos tener algunos vestigios de lo que sería el origen de Wolfman, generalmente pues que va a estar quedando en el hombre y en la mujer de Müller, en donde vamos a tener pues que este componente va a desaparecer en la mujer y en el hombre va a quedar permeable para que igualmente pues podamos estar teniendo toda la funcionalidad. En cuanto al conducto de Müller, pues vamos, como ya lo vimos, a tener el origen de uno de los puntos o de los procesos del útero, las trompas uterinas y de la vagina superior. Y es una de las grandes diferencias que también pudiéramos llegar a tener a diferencia pues del hombre y de la parte de la formación del testículo. Muchas gracias. Hola María, nada, pues primero felicitarte. Em, Como viste y como todos hemos visto, es un tema que es bastante complejo. Uno lo lee y puede ser muy denso y a veces no es tan fácil como entender bien toda esta parte de la embriología. Entonces, felicitarte porque pudiste abarcar el tema casi que pues, en su totalidad. Estuvo muy completo y sobre todo de una manera muy clara y muy concisa. Y también importante que veamos que a pesar de que es un tema bastante complejo, poder entender la embriología eh, casi que nos ayuda a entender el origen de gran parte de las patologías que manejamos nosotros pues en cirugía. Tú incluso pues mencionaste ahí muchas de ellas. Tenemos pues sobre todo lo que es la malformación anorrectal, con todos sus espectros, incluso la cloaca. Hablaste también de el uraco. Encontramos un montón de cosas, la parte genital, el descenso testicular, las criptorquidias, los trastornos de diferenciación sexual. Entonces ahí vemos como casi que todo eso que vemos tiene un origen en la embriología y poder entender cómo se origina, cómo funciona, nos ayuda también a entender la patología, a abordar la patología y finalmente a saber cómo es la mejor manera de, como de evaluarla y de manejarla. Entonces, felicitaciones. Gracias, doctora. ¿Alguna duda por parte del público? Bueno, damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión.